Bien, en este momento, pues agradecemos la participación del compañero periodista Lalo Porras, un hombre de mucha experiencia en los medios de comunicación en Chihuahua, de un gran conocimiento no solo del contexto local, sino también nacional e internacional. Gracias, Lalo, por esta participación en el resumen. Hombre, gracias, primeramente, gracias a ti, gracias al resumen.com. Juan, eres para mí una persona muy estimada por un servidor. He aprendido muchas cosas de ti y creo que aquí este ejercicio que quieres hacer, pues bienvenido, muchas gracias. Honor que me haces el estar contigo ahí en tu programa, muy visto por mucha gente, por cierto. Y bueno, vamos a pisar callos, Lalo. Un tema delicado a unos días Uy, de que se cumpla el aniversario 27 del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un magnicidio que conmocionó a nuestro país y que todavía sigue generando ruido. ¿Qué un opinas? tema que duele, Todavía un duele. tema que duele mucho a los que verdaderamente apreciamos la verdad de las circunstancias y de las razones de, de, de muchas cuestiones de la política, cuando era política en el país, aquí en Chihuahua, en todo el país de México. Duele en la muerte de un gran hombre, de un gran ser humano, de un gran padre de familia, y que iba a ser un gran presidente, eso estoy plenamente seguro. Pues mejor que Cedillo sí lo iba a hacer, se me hace fácil. Pues que Cedillo que dos que tres. Y bueno, Estoy antes de seguro, que tenemos pudiéramos grandes especular proyectos. en nuestro trabajo periodístico de quién realmente fue quien asesinó a Colosio, me gustaría trasladarnos a aquella época, el ambiente que se vivía para quienes no lo recuerdan o quienes eran muy jóvenes o todavía ni nacían, y explicarles un poco qué ambiente se vivía en ese entonces, ¿no? Acabamos de terminar un sexenio muy gris y dos anteriores pésimos que fueron los de Echeverría Álvarez, López Portillo y llega Miguel de la Madrid, medio conteniendo el desastre que generaron estos dos anteriores. Y entonces llega con Salinas una elección muy cuestionada, la del 88, la del apagón precisamente, donde hoy nuevamente el responsable de ese apagón del sistema, Manuel Bartlett, en aquel entonces priista, que últimamente han sacado muchos memes donde dicen que él mismo confiesa que cuando estaba en el PRI robaba más, pero ahora en Morena ya no roba tanto como antes, ¿no? Y entonces él es el que hace que se apague el sistema y muchos cuestionan que realmente si ganó o no ganó Salinas la elección del 88. Pero lo que sí recuerdo es que a partir de ese momento tal vez el mismo Salinas, con la acusación de ser un presidente ilegítimo, que posiblemente hizo un fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, yo recuerdo que hizo un plan para tratar de congraciarse con el pueblo, convencerlo de que era a lo mejor él como presidente. Y bueno, surgieron muchas ideas interesantes, surgió una cierta estabilidad económica, logró contener la devaluación tan agudas que se presentaban en nuestro país, las devaluaciones que hacían pedazos a nuestra moneda mexicana. Y luego, increíblemente, ya para el 90, 91 me parece, logró lo que en ese entonces se consideró un acto de magia, ¿no? Por eso le decían el mago de las finanzas a Salinas, no sé si lo recuerdes, Sí, sí. por haber conseguido que la inflación en nuestro país fuera menor a un dígito, ¿no? Siempre estábamos acostumbrados con López Portillo a que teníamos niveles de inflación de 500%, ¿no? Un producto que valía 100 pesos en enero de un año terminaba en diciembre valiendo 500 pesos, 5 veces más. Una botellita de soda, un litro de leche, un kilo de tortillas, se Una multiplicaba por barbaridad. 5, ¿no? Entonces esos niveles de inflación eran insostenibles y que de repente llegara un Salinas y medio equilibrar las cosas y a partir de ahí, desde entonces ya los niveles de inflación a la gente se le olvida, Y también, pero perdón a que te partir de ahí interrumpa, tuvimos Juan. una cierta estabilidad de la cual todavía medio gozamos hasta nuestros días, donde la inflación de año con año es menor de un dígito, pero todo eso empezó con Salinas. Y acuérdate que Salinas recién entra y lo primero que hace es que renueva el sindicato de magisterio y el sindicato de Pemex. Ah, la calle de la quina, efectivamente. Platícame, pues tú A te la acuerdas más de Quina la quina. Conjitud Barrios. Dijo Jongitud Barrios, efectivamente, no Luis luego, Potosí y otro Tamaulipeco. creo que a principios del 89, o sea, los 2, 3 meses de haber Sí, tomado sí, poder, sí, sí, sí. Inmediatamente hace eso para darle credibilidad a su gobierno. que eso se lo copió Peña Nieto a Salinas, ¿no? Cuando Por captura al Bastel cierto, Gordillo. También ahí por ahí enero, fue febrero. con el Bester, exacto. Pero ahí ya fueron circunstancias también muy diferentes una de otra, ¿no? La de Jonquitud fue
La del magisterio fue por razones ya de posturas en cuanto a la política magisterial, donde Juventud ya no le alcanzaba la credibilidad con el magisterio y tenía que renovar. Y para renovar mete una mujer Y fue el con gordillo. ciertas características que a él le interesaban, pues ahí está, y mete el Bester, a la güereja, como dice. Le decían desde aquellos tiempos la güereja. Esa sí no me la sabía, se pintaba, se teñía el cabello de rubio. Se teñía el pelo, sí, siempre se lo ha teñido hasta la fecha. Esa sí no me la sabía. Y luego recuerdo que después de ese asunto en donde aparentemente pues combate la corrupción de los sindicatos y buscando legitimidad, consigue también generar lo que en aquel entonces la gente sí lo apreció mucho, que fue el pacto, ¿no? El famoso pacto de estabilidad económica, donde el gobierno se comprometía a mantener controlados, regulados los precios de los combustibles, la gasolina, el gas, etcétera, para que de esa manera los productos no se encarecieran, ¿no? Y desde entonces, no sé si te acuerdas, hay gente que se acuerda y decía, o se refiere a eso como, pues dame un precio pacto, ¿no? O sea, un precio pacto, exacto. El precio más pero otro reducido, con muy interesante aquí una disminución. Entonces, exactamente. Y la gente en ese entonces se lo aplaudía. Yo recuerdo que en pocos años Salinas se hizo muy querido por la gente, ¿eh? 700,000 empleos anuales. Ahí va diciendo cómo trabajó Salinas la economía del país, hizo de México un país turístico, fue donde voltea el mundo europeo, asiático y ahora sí de Canadá y esos rumbos, voltear a ver a México como una zona turística, y es donde nacen nuevas playas como Cancún, ¿cómo se llama? En Nayarit también, por ahí se dio. Nuevo Vallarta, eso surgió el proyecto Nuevo Vallarta, etcétera, y fue donde el turismo se convierte en la segunda potencia de ingreso económico en el país. Y aquí vamos a otro aspecto interesante que tal vez muchos olvidan, pero en ese momento era una apuesta muy arriesgada y se atrevió a bajar el IVA. Bajó del 16%, ¿Es correcto? 15% estaba en ese entonces, creo, y lo baja a un 10%, y en la frontera, en Ciudad Juárez y Tijuana y toda la franja fronteriza, a un 6%. Es correcto. Entonces, no, sí. A la gente se le olvida que hubo beneficios para todos. En general, eso nos benefició a todos, creo, ¿no? Es correcto, no. Y de hecho, Salinas lo que provoca también es de que la Reserva Nacional se convierta ya en una verdadera reserva, ya ahora sí con dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más compra dólar, sino que le invierte en plata. Que eso fue la que fortaleció el peso y lo deja y lo estabiliza. Pero lo obliga también a cambiar los dígitos para darle más estabilidad al peso. Y luego, pero también señalando que pues buscó cubrir todos los frentes, ¿no? Incluso pensó en que México se viera como un país democrático y por esa razón entregó, no podemos negarlo eso, ¿no? El proyecto de Salinas fue entregar 3 estados a la oposición, uno de ellos fue Chihuahua, y se decide que sea Pancho Barrio quien gane la gobernatura en Chihuahua. No sé si compartas esa hipótesis conmigo. Que se convirtió en panista para que sea gobernador. Ándale, exactamente. Y entonces, no sé si compartas esa hipótesis conmigo. Salinas decide poner a candidatos perdedores en el caso de Chihuahua, con todo respeto por el fallecido Jesús Macías. Y luego en Baja California, bueno, primeramente en Baja California permite que llegue Néstor Rufo Appel, el primer panista que gobierna en el país, me parece, un estado. Luego en Guanajuato hace que se destituya un gobierno aparentemente complicado que llegó ahí con un fraude del PRI, y permite que llegara un gobierno panista en Guanajuato, pero no puedo acordar quién es el... No fue en San Luis Potosí con el doctor Nava. Ay, esa sí no me la acuerdo, esa sí no recuerdo. Pero según yo fueron tres los primeros. Líder panista de San Luis Potosí, y negocia y le dan el gobierno al estado de San Luis Potosí. Esa sí no me la sabía, según yo era Guanajuato. Entonces, en el 89 Rufo Appel en Baja California Norte, y luego en el 90, 91 llegó otro, no sé si en Guanajuato, y luego en el 92 a Chihuahua pues se permite que
que gane Pancho Barrio. En cierta medida le pagan el favor del fraude del 86, como diciendo, pues ya saldamos esta cuenta. Salda la cuenta, es correcto. Y de esa manera, aunque los priistas de estos estados fueron los perjudicados con Salinas, pero él la visión macro general dice, bueno, de esa manera generamos la idea de que en México ya hay oposición, ya no pero fue muy claro que también el PRI trabajó en favor de Pancho Barrio. ¿Sí? Lalo Romero fue su secretario general, era un priista. Exactamente, en el 92, cuando fuera la elección, sin mal no recuerdo, hubo varios elementos priistas que trabajaron a favor de Pancho Barrio en la elección y que después pasaron a ser parte del gabinete de Pancho Barrio, que fue lo que le dio fortaleza inclusive a Pancho Barrio como gobernador del estado. Pero fue un manejo muy democrático en el cual, si no mal recuerdo, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica hizo mención de ello, ¿sí? Efectivamente. Hizo mención donde Salinas abre la democracia en el país y eso le provoca varios miles de millones de dólares a favor del país. De la deuda. Para allá iba precisamente, te acordaste muy bien, mi Lalo. Recuerdo que entonces, en ese entonces, bueno, ya en los últimos 2 años de Salinas, en el 92 precisamente es cuando llega Bill Clinton a la presidencia en los Estados Unidos. Correcto. Le quitan 12 años de gobiernos republicanos, los 8 de Reagan y los 4 de George Bush padre, y finalmente los demócratas regresan al poder tras 12 años republicanos. Y como que lo impresionó el trabajo que ha hecho Salinas en México, la cierta estabilidad, las inversiones que se trajo, fue donde se firmó el Tratado de Libre Comercio, bueno, un nuevo Tratado de Libre Comercio. Y entonces ahí es donde le pusieron el apodo del mago de la finanza. Y esa inversión que tú comentas, Lalo, y otros aspectos positivos, yo sí recuerdo que veía las noticias de aquella época y señalaban que ya cuando se manejó la desaparición del GATT, el organismo internacional que regulaba el comercio entre los diferentes países, que establecía las cuotas de los aranceles, los impuestos, todo esto. Y entonces se decide desaparecer el GATT y modernizar y crear un nuevo organismo, la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Y en ese entonces es lo que muchos en México me parece extraordinariamente extraño, que nadie haga mención de eso, ¿no? México de repente por el trabajo más o menos exitoso de Salinas, pues se convirtió en la figura principal de ese proyecto y se visualizaba que Salinas iba a ser el candidato ideal. De hecho, Bill Clinton lo menciona como el mago de las finanzas y él, yo recuerdo que lo dijo públicamente, el candidato de Estados Unidos para presidir la OMC debe ser Salinas de Gortari. Sí, es correcto. Y digo, ¿por qué? Sí, había un chihuahuense distinguido ahí que también... Sí, Herminio Blanco. Hay una avenida por aquí, por Chihuahua, que tiene su nombre. Y Herminio Blanco formaba parte del equipo de Salinas, ¿no? En alguna dependencia. Sí, señor. O sea, él fue presidente del Banco de México. Sí. Ortiz Mena se convierte en uno de los grandes y poderosos hombres de la economía mundial, que podía haber competido en todo lo que es la FIB, en la TAI, en la OMGC y todos lados pudo haber competido y que tenía una presencia muy elevada inclusive, don Antonio Ortiz Mena. Fíjate, ¿por qué estamos haciendo este análisis, este contexto? Parecería que estamos haciendo una apología a favor de Salinas. En realidad, ojalá y no se perciba así, pero la intención es poner las cosas en su justa dimensión. Quienes nos tocó vivirlo en ese entonces y visualizar cuál era el contexto que se vivía en ese entonces y quiénes eran los afectados de ese eventual éxito del salinismo. Sí, y es que definitivamente, aunque nos moleste, pero Salinas fue uno de los mejores presidentes que ha tenido el país, honestamente. O sea, no podemos nosotros debatir eso, ni queda la menor duda. Aquí el problema que existe en contra de Salinas, de mucha gente, fue ese movimiento que se dio de los 3 ceros, ¿sí? Una, que a mucha gente le molestó. La otra fue, no sé ni cómo llamarlo, donde se le responsabiliza y se le culpa a él de la muerte, del asesinato, del genocidio en contra de Luis Donaldo Colosio.
Creo que fueron los dos puntos claves que es lo que lo hacen ver como un malo de la película. Y aquí es donde precisamente yo hago una especie de análisis y digo, bueno, realmente fue Salinas el que lo mató. Antes de irnos de Eran lleno grandes precisamente quién mató amigos, a Colosio, aquí yo una plática que tuvimos hace unos días y me pusiste mucho a reflexionar, varios días no podía dormir y me despertaba en las noches. Qué bárbaro. Tratando de profundizar en eso que tú me has dicho y reflexionarlo y entenderlo. El éxito de lo que en ese momento era ya un gobierno, lo que ellos calificaban los tecnócratas, ¿te acordarás que ese fue el apodo que les pusieron Totalmente. a los Sí. jóvenes priistas, con ideas así, pues más Muy procapitalistas modernas. o neoliberales, Muy como es ahora, ¿no? modernas. El satanizado neoliberalismo, ¿no? Pero Pero en ese momento Luis Donaldo estaba... traía una carrera política muy excelente, ¿eh? Hacia el interior del gobierno federal. Era un hombre, era un tipazo joven, muy inquieto, muy social. Tenía muchas ideas socialistas inclusive. Que de hecho, bueno, pues el priismo siempre se ha catalogado como centroizquierda o centroderecha en otras ocasiones, pero que realmente la mano derecha del gobierno de Salinas siempre lo fue Luis Donaldo. Luis Donaldo Colosio, exacto. Y a pesar de que no era su misma generación, pero era como que visualizaba la continuidad. Sobre todo, aquí donde iba a tocar el tema, yo visualizo que Salinas se pensaba llevar a su gente de más confianza, porque él ya se veía muy confiado tal vez de que iba a llegar. Camacho. Yo digo que se iba a llevar hasta Camacho Solís y aparte de su gente de confianza, se los iba a llevar al proyecto internacional de la OMC. Él ya se visualizaba en la presidencia de la OMC y a esa gente con la que él creció, los compañeros desde la universidad, esos como que los quiso convencer de que se olvidaran de México. Ya hicimos el trabajo en México, no te conformes con la presidencia, vámonos para allá. Y aquí dejamos a este chavo nuevo, mira, a Colosio, y lo va a hacer bien. Yo creo que eso es, ahora especulando y sin mucho elemento de profundidad como el que puedas tener tú o otras personas, nuestro público, pero yo visualizaba que Salinas se quería llevar a su gente de su generación allá a este proyecto internacional y por eso le apostó a alguien de la siguiente generación como Colosio para la presidencia. Por eso a mí me resulta bien complicado creer que fue el propio Salinas quien se arrepintiera y lo asesinara, saboteándose su propio proyecto, que para los que no lo recuerdan, pues fue 3 meses después. Él termina la presidencia en diciembre del 94, muy atropellado por todo lo que pasó. La guerrilla zapatista, el asesinato de Colosio, luego el asesinato de su excuñado. Todo eso, pues lógicamente al que más le afectó también fue a él, su imagen. Claro. Y la presidencia, la dirección general de la OMC se iba a tomar protesta en enero o en febrero del 95, 2 o 3 meses después. Y entonces, pues tenía que dejar bien, tenía que salir bien de la presidencia de México para poder brincar allá y quedarse en esa presidencia, ¿no? Que a la postre, y aquí es una de mis teorías que a veces no meto en problemas, pero como no pienso visitar Italia muy próximamente, el que ganó la presidencia fue un italiano. Curiosamente en Italia que hay no mafia, ¿no? La mafia italiana no es tan poderosa, pero pues, Renato Ruggiero se apellidaba el señor, que ya falleció. Ruggieri, perdón. Renato Ruggieri. Y entonces él fue el otro candidato, era el candidato europeo. Decían, los países europeos, a Inglaterra, Francia, Alemania, ellos no querían que fuera un mexicano o un latino, y temían que Estados Unidos lo controlara. Entonces ellos decían, si va a poner a Carlos Salinas, pues va a favorecer a Estados Unidos. Y entonces ellos querían que fuera un europeo, y el candidato europeo era el italiano Renato Ruggieri, que fue el que se quedó. Pero él se quedó porque en realidad se desdibujó, se desquebrajó todo el proyecto de Salinas con todo lo que pasó en México. Totalmente. De ahí una de mis hipótesis, así nada más la suelto, que por qué no pensar que el crimen de Colosio, junto con el asesinato del excuñado José Francisco Ruiz Massieu en septiembre, junto con tal vez hasta el asesinato del cardenal Posas un año anterior, en el 93, en septiembre del 93, al que más le perjudicó en su imagen internacional fue a Salinas. Y entonces, ¿por qué no pensar internacional y nacional, internacional y nacional? Y entonces, ¿por qué no pensar que todo eso era parte de destruir lo que se había construido en el salinismo, en ese momento aparentemente exitoso, bien? Y de esa manera se deshacían de Salinas y ya llegaba a la presidencia de la OMC, un proyecto mucho más importante de la OMC que México, ¿no? Aunque nos duela,
Pero si lo entendemos en el contexto internacional, sacrificar un país que se desestabilice sí, es más importante, pero posicionarse en ese organismo es como la ONU, pero de la economía. Pues. Sí, cómo no. Entonces, ¿por qué no pensar que dice, no, pues desestabilizamos allá, hacemos esto así, se cae aquel que era el favorito y ya llegamos nosotros? Yo te lo voy a exponer de este tamaño también. Recordemos que Ruggeri y en Italia, pues el neoliberalismo, el fascismo, siempre ha sido de los grandes fuertes en Italia. Y aquí en México, pues el Partido Acción Nacional, pues siempre tuvo muchas concesiones y muchos acuerdos con Italia con respecto a varias situaciones políticas, sociales, que hasta la fecha inclusive hay algunas negociaciones que se dan. Y lo que vamos a platicar aquí va a estar fuerte, todo lo que vamos a platicar, porque a mucha gente, pues hay cosas que desconocen y hay gente que pues les va a doler. Sí, no quisieran mucho, que se mencionara. Que a veces no quisiéramos que se mencionara, pero pues creo que es un tema que se tiene que dar. Cuando se da todo ese tipo de situaciones en aquellos tiempos, en que inclusive teníamos grandes panistas a nivel nacional muy fuertes, en aquellas épocas como era don Carlos Chavira Becerra, don Luis H. Álvarez, o sea, eran grandes, Banana, o sea, eran grandes hombres, Prieto, grandes hombres que eran apreciados, ¿sí?, a nivel nacional. Carlos Chavira, pues el primer diputado federal en la época de López Mateos, inclusive. Pero también aquí no andas muy errado por lo que tú piensas, porque yo también lo llegué a pensar en algún momento. Fue todo muy extraño, fue muy raro el día que cobardemente asesinaron a Luis Donaldo. Trato de estar remembrando todos esos momentos. Y precisamente semanas antes se dio una polémica muy fuerte, precisamente con Ruggeri, donde él acusaba de ciertos malos manejos al gobierno de Salinas. Órale, a ver, no me acuerdo. Sí, él acusaba que Salinas estaba maniobrando algunos movimientos sociales aquí en el país para poder quedarse y darle continuidad a su gobierno. Y él, o sea, que no se dieran las elecciones, porque había un movimiento de guerra en el país. Sí, recuerdo, tienes razón, cuando surge la guerrilla zapatista. Ándale, por allá voy. Y si tú te recuerdas que los primeros personajes que aparecieron ahí en Chiapas precisamente eran italianos y españoles. Europeos. Y eran de brazo derecho. Todos ellos. Entonces a mí me llegó así a medio a pensarle, dije, oye, y ahorita que lo estabas comentando, dije, ay, hasta que hay uno que más o menos se está acercando a una... ¿O estamos muy locos o ya vimos la luz al final del túnel? ¿O somos los únicos? No creo que seamos los únicos. Es que muchas cosas, tú sabes que muchas cosas se tienen que callar. Bueno, eso es. Desgraciadamente hay muchas cosas que se tienen que callar y que a la postre pues tiene que ir llegando la verdad de la historia. Pero 27 años después y todavía no llega. No, lo que pasa es que muchas veces, desgraciadamente, los propios gobiernos no les conviene hacer mención de esa situación. Y que los gobernantes, en este caso Vicente Fox y Calderón, que eran de derecha, pues no les convenía también manejar esa situación porque les iba a afectar como parte de la derecha. Y efectivamente, en esos tiempos cuando se viene y se da muy marcado el acercamiento de grupos europeos de derecha
y de ultraderecha en nuestro país. Y manejan la versión, y dan la versión, inclusive así la manejan, que el Frente Zapatista es maniobrado y manipulado por el propio Salinas y manejado atrás con el poder de Luis Echeverría Álvarez. Incluso pues ya es que se manejaba que el verdadero comandante, que su comandante Marcos era subcomandante, porque el comandante era el obispo de Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas, ¿no? Hay que decir que él era el comandante. Y el subcomandante, pues recordemos también que cuando se descubre todo el rollo de él, pues era un jesuita o es un jesuita muy preparado en Europa y precisamente en Italia. Pero bueno, entonces, aquí me genera ruido, esto que me comentas tú. A mí, desde mi punto de vista, yo digo que el grupo echeverrista, o Echeverría, pues que todavía vive el señor expresidente, que bueno que derecha, qué bueno que tiene esa salud, pero qué lástima que no hable y nos revele todo esto que tenemos pendiente de la historia de México. Yo sentiría que ese grupo de Echeverría estaría un tanto celoso del éxito de los tecnócratas, ¿no? Echeverría y López Portillo eran del ala izquierda o izquierdista del PRI, y los tecnócratas eran el ala derecha del PRI. Bueno, y a lo mejor ellos estarían celosos de que los tecnócratas tuvieran razón y fueran exitosos, y desde mi punto de vista serían ellos los que meterían el traspié para que se tropezaran, ¿no? No, es que Luis Echeverría, de alguna u otra manera, él tenía como bien lo dices, él era de centro izquierda, era más de izquierda que de centro, inclusive. Y es por eso el nacimiento del frente del frente cardenista, pues de precisamente tiene raíz de lo mismo, de reconstrucción nacional, ¿no? Es un rollo, ¿no? Que se da y viene precisamente con gente de centro izquierda del PRI. Sí, que se lleva a Porfirio Muñoz Ledo, pues a los que están ahorita. Y poquito después, no inmediatamente, poquito después ya se fue López Obrador para allá, pero no fue los primeros. Exactamente, pero así se dio, y que después les dio la espalda a estos, y luego ya se fue a Morena, hizo su partido, y se fueron los demás con él. Aquí haciendo el paréntesis con López Obrador, oye, habla tantas pestes del PRI y todo lo que hizo en 70, 80 años. Incluso lo que seguramente él dice que le duele mucho la matanza. Uno de los himnos del PRI es de López Obrador. Y luego él dice que le duele tanto lo que hicieron con estudiantes y todo, pero él ingresó al PRI después de los asesinatos de los estudiantes. O sea él supo qué partido ingresó. A él le debería de doler las matanzas que se dio en Tabasco con los movimientos de los petroleros. Entonces, si mató, y eso no lo dice, si el PRI había matado a los estudiantes de Tlatelolco, ¿cómo ingresas a ese partido? Pues mejor funda otro, o vete con el PSUM o los comunistas. Es correcto, o sea, son muchos detalles que pudiésemos, no nos la acabaríamos, Juanito. Sí, bueno, sí, con López Obrador, ¿no? Podríamos aventarnos todo el fin de semana platicando de todas esas grandes historias que uno las vivió. Las 24 horas del día. Así es. Todo el fin de semana. Así es. Y no acabamos. Uno gracias, yo digo que gracias a la vida, gracias al universo, gracias a nuestro ser superior, a mí me tocó vivir muchas experiencias y de Luis Echeverría a la fecha. Desde más pequeño, bueno, pues sí me tocó inclusive parte de ya a finales de Lázaro Cárdenas y de algunos otros, pero realmente a mí de Luis Echeverría ya más laboralmente, por llamarlo así, desde Luis Echeverría a la fecha, y que me ha tocado estar dentro de los círculos esos raros que se han dado, en las reuniones allá en Coyoacán, en 2, 3 lugares, pues a mí me tocó estar con esos personajes. Conocerlos, al profesor Olivares Santana, a Jan González, a todo ese tipo de personajes. Me tocó así, estar así como estamos, no como estamos platicando ahorita, pero así como estuvimos ayer platicando, así me tocó estar con ellos platicando. Y que aprendí y conocí muchas cosas. Conocí el manejo de gobernación, el manejo de cómo
se controlaba inclusive a ciertos municipios, ciertos ejidos, ciertos estados por determinadas situaciones, por conveniencia del propio gobierno federal, o sea, una serie de situaciones. Y aquí yo te puedo decir, porque a mí me consta, inclusive, cuando nombran al Bester Gordillo, ahí me tocó estar ahí en ese piso, cuando sale Jongitud y cuando entra el Bester, entre otras cosas. Y te puedo decir que cuando lo de Luis Donaldo, yo estaba aquí en Chihuahua, yo estaba preparando ya mis cosas, ya iba rumbo al aeropuerto para irme a Tijuana, precisamente. Un día antes iba a ir a Hermosillo, Tijuana. Y nos dijeron no van, se suspende la ida a Tijuana. Un día antes. Ah, caray, pues yo comienzo a hablar con los conocidos, oye, ¿por qué la suspende? Tú cállate la boca, no preguntes ni digas nada. Las cosas se van a poner color de hormiga. Son cosas muy fuertes que a mí, o sea, sí, ya había conocimiento, o sea, a mí me hicieron sentir como que ya había conocimiento de que algo iba a pasar. Y ese algo era precisamente lo que le pasó a Luis Donaldo. Entonces, ahí para poder llegar a ese punto, pues tuvo que haber sido ordenado por alguien del propio gobierno. Hubo quien dijera, y yo me atrevo también a decir que, ¿por qué no? Que Ernesto Zedilla tuvo que ver. Pues el que se benefició fue él, ¿eh? Aunque dice que no quería, pero bueno. Y acordémonos que Zedillo es derecha. Es de parte de la derecha del PRI. La película, el documental que se elaboró, y quieren darle una mayor responsabilidad al que en ese entonces le enjaretaron como secretario particular a Salinas, José María Córdoba, ¿no? Córdoba Montoya. Bueno, te voy a decir, de Córdoba Montoya era el hombre más hipócrita del mundo, ¿eh? Me tocó tratarlo más de 4 o 5 veces. Y era el hombre más hipócrita del mundo. Era de los hombres que te citaba el presidente. Lo quiero ver a las 6 de la mañana, por decir algo. Tú llegabas al 10 para las 6. Te recibía Córdoba, te decía, no te va a poder recibir porque se ocupó en otras cosas. Tú te regresabas y a él le decía, pues no vino. Así era él. Así logró inclusive él pues llegar muy alto y hacer lo que fue. Y en total impunidad. Se deshacía de sus enemigos, de los que considera que podían ser sus enemigos. Así se manejaba. Y si te veía y decía, ay, aquel ya se me acomodó ya en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización o en la Reforma Agraria o en el PIDER o algo, ya se acomodó. Lo primerito es que hablaba con el secretario de ahí y le decía, ay, por órdenes del señor presidente, despídame seca. Así era. Ese era un intrigoso de primera, ¿no? Muy intrigoso y lo más grave es que le creía. Hubo 3 presidentes que le creían todo. ¿Y pudo haber sido entonces el que tramó todo? ¿Sí pudo haber sido él? ¿Por qué no? ¿Y si alguien se lo ordenó de fuera? ¿Por qué no? O sea, ese hombre, si le dijeras, te compro a tu mamá, te la vendía. Sí. De ese tamaño era. O sea, y lo más grave es que ni siquiera era mexicano, ¿eh? Ojo con eso. Exactamente. Era europeo. Entonces, bien pudiera generar la hipótesis esta de que el trasfondo también pudo haber sido la lucha por la presidencia, la dirección general de la OMC. Es una hipótesis que en México no hemos... Es que sí es validero lo que dices, Juan. Porque si tú comienzas a juntar los eslabones de todos esos detallitos, que son algunos a lo mejor pequeños o algunos te van a causar risa a lo mejor, pero si los juntas, dices, hijo, sí, chicherto, por aquí pudo haber sido.
Yo le comento a mis alumnos cuando hacemos una evaluación de los acontecimientos históricos. Tristemente los mexicanos nos aprendemos la historia nacional como si nada más existiera México. Y no nos damos cuenta de qué aspectos del concierto internacional y mundial tuvieron que ver para que se llevaran a cabo ciertas cosas. La independencia de México, por ejemplo, en 1810. Se nos hace la historia de que Miguel Hidalgo se levanta, pero se nos olvida que en ese momento en Europa estaba ya haciendo la debacle de España, estaba resurgiendo Francia después de la Revolución Francesa, el desorden que se generó con la Revolución Francesa, lo empieza a crecer con Napoleón, se empieza a expandir Francia, toma el control de ciertos países, no se apodera de ellos, pero los toma, y entre ellos España. Entonces una España debilitada, invadida por los franceses, pues iba a ser más difícil que pudiera defender las colonias acá. Entonces era más factible que fuera una revolución, una independencia, aprovechando lo que estaba ocurriendo allá. Y tal vez, y aún así se batalló, fue difícil porque ni Miguel Hidalgo ni José María Morelos lo pudieron consumar. Tuvo que ser los propios ex soldados de, como fue Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que primero eran realistas y después ellos se hicieron del lado de la independencia, ¿no? Pero les digo a mis alumnos, si no hubiera sido por la revolución, si no fuese por los franceses, si España no hubiera tenido esos problemas en Europa, pues a lo mejor seguiríamos siendo una colonia española, porque estaríamos hablando medio españolados. como gallegos. Medios gallegos. A los de Parral le diríamos gallegos. La revolución igual, o sea, la revolución nos decimos, no, pues se cansaron, pues sí, pero cuando tuvo 80 años Porfirio Díaz, si hubiera tenido menor edad, no lo hubieran sacado. Hubiera estado igual que Fidel Castro, se hubieran estado ahí 60 años, 50, no sé cuántos, 40. No, sí puede. Fíjate que lo que dices tiene mucho razonamiento. Y que desgraciadamente, y aunque no lo crean muchos, y algunos se van a reír también, pues este es manejo de grupos mafiosos de mucho poder internacional, en todos los aspectos. Que siempre han codiciado lo que tiene México, las riquezas naturales, los recursos. Se nos olvida eso. Pero fíjate un detalle. México, alguien me dijo que está muy fuerte esa frase que lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a repetir aquí. México está hecho de traiciones. Efectivamente. Hemos vivido de traiciones y México continúa con las traiciones. Y los primeros traidores somos nosotros mismos, los mexicanos, porque nos la pasamos hablando mal de nuestro país. Tristemente. Y hay gente que desgraciadamente, por querer defender un algo o un alguien, pues golpeteamos a nuestro país. Tocaste el tema interesante. El principal problema de México no es la corrupción, es la traición. Ese es el principal. La verdad que somos un país de hechura traicionera desde las conquistas, y la verdad las cosas, pues ¿qué podemos decir? Y si nos vamos en la historia, etapa por etapa, en todas nos vamos a dar cuenta que existió la traición. Además, todavía en la revolución, si nos damos cuenta, pues ¿qué hizo Pascual Orozco y Huerta? ¿Verdad? Traicionaron a Venustiano y a Francisco y Madero. A Zapata lo traicionó, lo emboscó Venustiano Carranza. Es correcto. A Pancho Villa lo traicionó y lo Huerta. Emboscó Obregón. Y Obregón si también a Carranza. Y si le seguimos así sexenio por sexenio también. Dicen que Plutarco Elías de León fue el que le sembró, fue el que le abrió la puerta a Pepe de León Toral para que asesinara a Obregón. Es correcto. Que Plutarco Elías cae y dijo, no, pues vienes así, pues. Ándale, pues. Exactamente. Y que si vemos la realidad de nuestra historia, siempre es la traición. Existe la palabra traición. Ayer algo comentábamos también con la cuestión de la corrupción. Si la corrupción, lo dijo un presidente por ahí, ¿no? La corrupción somos todos, no nos hagamos tontos. ¿Sí? Y si somos todos, pero es menos dañina que la traición. Exactamente. Pero viene de origen por la traición. ¿Sí? Y como nos traicionamos nosotros mismos, pues eso es lo que tiene México. A pesar de ser lo que es nuestro país, la grandeza de nuestro país, el arcoíris de nuestro país, cultural, etcétera, no le damos ese lugar que merece el país.
porque Por eso, somos y los por eso México primeros. no ocupa el lugar que debería ocupar en el concierto internacional. Se convierte pues en la damisela que todo el mundo pisotea y se aprovecha, ¿no? Y Llega un es que nuevo ahorita, grandulón, llega un nuevo imperio y se apodera de ella. Antes fueron los españoles, después lo intentaron los franceses, luego los británicos y los estadounidenses, y ahora seguramente lo no, van a hacer hasta los los chinos, ¿no? daneses, Y hasta los seguramente lo van a hacer daneses los chinos, ¿no? trataron, Pues vamos a hacer la trataron también damisela de los los chinos. chinos también. Así es. Pero fíjate un detalle bien, o sea, que también es de llamar la atención de nuestro país, corrupción, traición. Pero si tú mides, vamos, 10 presidentes de la República, junta a los 10 presidentes, a los 10 presidentes de la República, y volteas a ver a López Obrador y dices, canijo, ahí están todos. Lo peor, lo malo de los 10. Ahí está, Y los 10 ningún presidentes. talento de los 10. O sea, Observa, lo poquito bueno que tuvo todo cada lo uno, malo, eso no. todo lo malo de cada uno de los presidentes lo tiene López. Y muchas de las ideas de López inclusive son echeverristas. Exactamente. Por eso, fíjate, llama la atención cuando habla de los gobiernos, bueno, lo peor de México, se remonta exclusivamente del 82 para acá, ¿no? Siempre habla de que hace 40 años, ¿no? 40 años se ha sufrido lo peor, pero excluyendo el pésimo gobierno que a muchos tristemente se les ha olvidado, que fue lo de López Portillo y el sexenio de Echeverría. Estos 2 años fueron peor también. Lo que pasa es que Luis Echeverría, la ventaja de Luis Echeverría es que logró 1,000,000 de empleos anuales, 1,200,000 anuales durante su sexenio. Hubo mucho dinero, muchísimo Le tocó el auge del petróleo, ¿no? En ese entonces sí fue el un auge auge. del petróleo, había programas al sector primario. Olvídate del tamaño del mundo, presas, represas, carreteras, aeropuertos, centrales de autobuses. O sea, Que fue la infraestructura que le dejaron los gobiernos anteriores, también. Nada más que el problema aquí, que mucha gente, o algunos no se acuerdan, y mucha gente la desconoce. Echeverría, ¿por qué había esos programas y por qué esos éxitos de Luis Echeverría Álvarez? Porque le estaba echando la maquinita en friega. Porque a partir de entonces, México está como está, endeudado. Está lleno de deudas, está lleno de broncas, de problemas económicos, etcétera. A raíz de eso, porque le dio mucho a la maquinita. Que ese es el proyecto y el programa que yo estoy volviendo, que viene con López Obrador. El proyecto, es lo que me parece que le decían el proyecto keynesiano, ¿no? Era el de Keynes, el que diseñaba un mecanismo de reactivar la economía en base a generar un mayor tiraje de billete. Pero pensando en ¿no? Echeverría que iban a tener las arcas al 100, pero se le olvidó producir también material. Y eso genera inflación, y es lo que genera inflación. Somos el segundo país del mundo productor de plata. Y mira, endeudados, con broncas y todo, estamos o sea, no hay idea. Y si existe la idea, es porque estamos traicionando al país. Y aquí ahora sí ya son los gobiernos, el propio gobierno quien está traicionando al país. Yo recuerdo, inclusive, precisamente con Salinas de Gortari se trató mucho el tema de la plata, que él dice, ok, me gusta la idea, mete plata a la Reserva Nacional, que es donde ya sostiene el peso, donde se sostiene la moneda. Pero llega otro presidente. Que fue la idea del papá de Salinas, Salinas Price, señor. Es correcto, que es una idea, pero que lo quería hacer en moneda. Sí, hasta lo promocionó en la televisión, una campaña para que todos ahorráramos en plata, me acuerdo. Sí, de hecho, TV Azteca crece a raíz de lo mismo, por la plata y las minas de plata. Entonces, cuando va terminando el gobierno de Salinas, pues el Congreso de la Unión, la contraparte, dice no. Y se cae todo. Y es donde viene toda devaluaciones y broncas que recibe Zedillo, la del 92. Y Zedillo también decide traicionar lo poco bueno que había hecho, o lo bueno que todavía seguía funcionando el salinismo, pues él recibió, no sé si la instrucción
o traiciona eso que se había generado y termina lo que la acusación de Salinas, ¿no? Que le quitó los alfileres a lo poco que funcionaba para que la caída fuera más prolongada, ¿no? Mira, Juanito, te voy a comentar algo que yo aprendí desde aquellos tiempos. En los gobiernos siempre existen planes para 10 o 20 años. Proyectos de nación, que le dicen, otros le dicen proyectos de Estado, ¿sí? Que son de 10 a 20 años. Inclusive, el año pasado pues, termina el proyecto 2020. 2020. ¿Sí? Y termina de muy mala manera. Que son proyectos inclusive de construcción, de calles, avenidas, puentes, etcétera, etcétera. Que no son proyectos nuevos de que lo inventó el actual presidente, alcalde o alcaldesa. No. Esto ya viene desde atrás. Se va formando anualmente. Hijo, estamos hablando muy fuerte. Estamos revelando de más. El electorado no sé si lo entienda. Pero bueno. Esperemos que no nos tachen de feitos de la película. Pero sí creo yo que es algo importante, y sobre todo para los jóvenes que lo conozcan, que no les vean tampoco la cara, porque son los que muchas veces son los que mejor se manipulan, ellos y las mujeres. Hijos, los jóvenes y las mujeres. Nos va a caer el CONAPRED, pero bueno. Ni modo. Nos vamos a tener que escudar en la evidencia telenovelesca. Están las telenovelas, díganos si no es cierto que funcionan. Pues exacto. Es que mira, lo que estamos hablando no es mentira, es lo que se ha vivido, lo que se sabe, y que muchas cosas se guardan, pero no son tan secretas. ¿Me explico? Por ejemplo, esto del proyecto 2020, pues, es un proyecto que está en los medios de comunicación de aquellos tiempos. Sí, de los 80, ¿no? Yo recuerdo que escuchaba eso. 40 Entonces, años atrás. Ya cuando tú lo ves ahí, fue la época, el 2020 fue la época de Fernando Baeza. Fernando Baeza y le dio continuidad a Pancho Barba, aún siendo panista. Sí, todos le dieron continuidad, a excepción ya de cerró todos los proyectos esos que ya estaban hechos, y por eso, bueno, pues está pasando lo que estaba pasando en nuestro estado. Pero ese es otro tema que se puede platicar en otras circunstancias. Pero sí, o sea, todo gobierno tiene un proyecto de trabajo que está intacto, que es de 10 a 20 a 30 años, es más, a 50 años hay también proyectos. Sí, no tiene nada de malo, pues se tiene que planear, no se puede improvisar cada 5 o 6 años. Es correcto, y que no se pueden improvisar, y que son ahí, y que tienen una razón de ser, además, ¿sí? Por el crecimiento que se va y el desarrollo de cada estado, de cada ciudad, de cada población, ¿no? Entonces, y son proyectos que están ahí, y que todo es cuestión nada más de que los activan y los hacen, porque así está impuesto ya. Correcto. Y que al último, pues el tema de los presidenciables, o sea, yo la verdad de las cosas he observado y estuve haciendo un análisis y dije, definitivamente este hombre tiene lo malo de 10 gobiernos anteriores. Su manera de actuar, de decir, de señalar, de todo. Dije, caray, esto lo dijo, yo me acuerdo cuando lo dijo fulano de tal, López Portillo, que lo dijo Echeverría, Cedillo, X. Dije, yo recuerdo inclusive cuando a Cedillo se le quiso dar Es más, fíjate, y que se me vino ahorita. A Cedillo, cuando andaba de candidato, lo quisieron hacer inclusive héroe y mártir por lo del movimiento del 68. Pero él estudió en el Poli, pero creo que sí se manejó, que ha participado, algo así. Exactamente. ¿Por qué? Porque mucha gente ya comenzaba a hablar de que él era centro derecha. Ok, tienes razón. Que era gente de derecha, entonces por eso comenzaron a manejar. Dijeron, no, hay que sacar algo que también estuvo. Sí, era un estudiante obrero, es un obrero que viene abajo en el Politécnico, estudió. Exactamente, y que estuvo en el movimiento del 68, inclusive cuando
el 2 de octubre, ahí estuvo él. Quiero acordar que creo que sí tienes razón. Entonces, fíjate que, y te digo, o sea, Antes no le dijeron que se dejara cosas. la piocha acá en la barba. Ándale, Parece exactamente. hipster. Inclusive hay una fotografía que yo tengo dudas que sea él, pero tiene mucho parecido a él, del 68, el 2 de octubre, donde él aparece con unas patillotas, copete, tipo Peña Nieto, así con copete, bigote y sus lentes. Y curiosamente los mismos lentes que utiliza actualmente, yo creo, cuando era candidato. ¿Sí? Fíjate que ahorita se me prendió así, caray, se me iluminó el cielo, dice. Y me acordé de eso. Y es otro enlace más que me puede dar la razón. Y te da la razón a ti también de lo que estás comentando, que se dieron cosas de allá, de la gente de Italia, que fue gente de ultraderecha. Y de hecho en Europa estaba también ya una transición, porque recuerdo que también ya los gobiernos de derecha que encabezó Margaret Thatcher, la dama de hierro en Inglaterra, ya iban de salida. Y por ejemplo creo que el liderazgo en Europa lo estaba tomando Francia con François Mitterrand, me parece. Aunque él era más de izquierda. Era muy izquierdoso. Y este Renato me parece que no sé si también era, pues no sé si derecha o izquierda, pero eran pues a lo mejor a fin por el tema de la guerrilla que manejas tú, proclives a la generación de la guerrilla zapatista y todo. Es correcto. Entonces, pero con muchos tintes derechistas. Porque si casualmente tú recuerdas que en el 2000 con Vicente Fox, Luis Eche Álvarez fue el que remedió el problema. Eso sí estuvo interesante. Ándale, eso se nos estaba pasando. Acuérdate de eso. Era el interlocutor ahí, Y fue el que resolvió el problema, se acabó el zapatismo, los pacificó y todo. Sí, ¿de dónde tanto talento de don Luis? Digo, no lo meditamos, pero desactivar una guerrilla verdad, no es así como... Y de una manera muy rápida, por cierto. Está bueno el asunto. Está interesante. Lo interesante de esta charla, digo, pues no vamos a saber exactamente quién ordenó disparar el gatillo, o cuántos abortos hubo. Pues no estuvimos ahí. Y luego a ti te dijeron que no fueras, pues no pudiste verlo tampoco. Pero lo interesante aquí es que también debe, y creo que es la aportación que estamos haciendo, pues es recordar un poco el contexto de lo que está ocurriendo y luego a manejar ese contexto también internacional que no sé por qué se ha ignorado. Y entender que México forma parte de muchos intereses internacionales. Siempre se ha codiciado la riqueza que tiene México, los recursos que tiene México. La izquierda desde hace muchísimos años ha llorado tener posicionamiento del país. Y Estados Unidos por eso ha permitido muchas cosas a México. Entonces, todos los imperios, cuando han gobernado el mundo, los españoles lo hicieron, los franceses lo hicieron también, y hasta acá se vinieron tratando de controlar. Los británicos, pues no se diga. Recuerda tú cuando Rusia se fue a Cuba, que mete unos misiles y todo eso. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Los brincaron y se asustadísimos. Imagínate que Rusia se hubiera metido a México. No, pues olvídate. Y si yo digo que también eso se nos ha olvidado, seguramente los soviéticos lo pensaron, claro, por eso los movimientos izquierdosos que se dieron, esos movimientos estudiantiles tenían mucho que ver de la cuestión de Rusia, y era pagado por la izquierda, por el socialismo y el comunismo. Eso lo sabemos, y eso le estuvieron solventando, que por cierto ayer ya salió la nota ahí que recibía 2,5 millones, ¿no, López? De Duarte. Mensuales. Eso también salió de Veracruz, ¿verdad? Está interesante, se va a poner interesante ahí, porque ya dijo, Yunes ya dijo, ahí están las pruebas. Y por eso la cortina de humo del otro que están persiguiendo en Tamaulipas, de Cabeza de Vaca, pues es para que... Claro. Es la estridencia para que no se acuerden del dinero que está dándome Duarte de Veracruz. Bueno. Volvemos al tema traiciones. Y entonces aquí, como una especie de advertencia que sirva, en el concierto internacional estamos viendo una transición. Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia, o ya dejó de serlo. Ya dejó de serlo. Y entonces China asumirá el liderazgo ya formal y todo el mundo lo va a reconocer. Y el problema es qué papel va a jugar México, ¿no? Creo que ya estuvo bueno de que sigamos siendo siempre la damisela del que manda en el mundo, Cuando mandaban los españoles, pues se apoderaron de todo, ¿no?
Cuando mandaron los franceses, pues también vinieron y se establecieron aquí. Cuando mandaron los británicos, igual fueron los que empezó la industria del petróleo, fueron los primeros, ¿no? Británicos, y luego después norteamericanos. Holandeses. Y entonces, ahora que estamos viendo esa transición, seguramente China no nos va a respetar, ¿eh? O sea, también va a decir, véngase para acá que traigo muchas ganas, ando ganosones, quincena, fin de semana, así que véngase para acá a México. El problema es que vamos a hacer los mexicanos, ¿no? Cuando se consolide esa transición. Como es, acuérdate de las vacunas, ¿de dónde vienen la mayoría de las vacunas? Yo les decía a mis alumnos en los últimos años, en esa transición que se supone iba a terminar el proceso en el 2030, es cuando supuestamente China ya iba a superar en economía completamente, el Producto Interno Bruto superior al norteamericano, un armamento ya superior al norteamericano, la fuerza de las armas. Y entonces ya China ya definitivamente toma el liderazgo, pero supuestamente las proyecciones hablaban que era el 2030, dentro de 10 años. Pero la transición ya había empezado. Y entonces yo les decía, esa circunstancia que estamos viviendo, internacional, pues le abre la posibilidad a México de que a lo mejor podamos recuperar un poco de dignidad. Y que cuando se levante la bota que nos tienen pisoteando a los norteamericanos en este momento, y que antes fueron los franceses y españoles y todo, cuando se levante esa bota y antes de que se ponga la de los chinos, medio recuperamos un poco la dignidad, una postura un poco más erguida, digna y honorable, y podamos aspirar a ser, pues si bien siendo China la potencia, entender que ellos son la potencia ahora, pero no ser tan humillados como lo han hecho todos los demás, ¿no? Ojalá recuperemos un poco de dignidad y tenemos esta oportunidad. Estamos viendo una etapa histórica interesante y ojalá la aprovecháramos. Me encanta tu sueño. Sería maravilloso. Pero desgraciadamente necesitamos aquí verdaderos gobernantes. Y no traidores, como siempre lo hemos tenido, los traidores, decíamos. Siempre lo hemos tenido. Necesitamos aquí gobernantes que verdaderamente amen a su país, amen a su gente, no a sus colores, a su gente. Porque ellos desde el momento que gobiernan dejan de ser partido político o dejan de ser un color de partido, de una ideología política. Aquí la ideología tiene que ser México. Exacto, efectivamente. En Chihuahua la ideología tiene que ser Chihuahua, pero se pierden. Y desde ahí comienzan las traiciones de los propios gobernantes. Creo que es elemental que quien llegue a gobernar sea verdaderamente una persona que sea entregada a su estado, que gane bien, y que tenga la habilidad de sortear todos estos intereses extranjeros que existen. Y que nos lo digan. Yo no sé por qué ningún presidente ha sido honesto, que nos diga, ¿saben qué? Pues es que estos que son los que gobiernan el mundo, Estados Unidos o los tenemos británicos, que hacer esto. Pues nos están pidiendo eso y ahorita no les podemos cantar un tiro, pues está bien, hay que aguantarla. Pero algún día vamos a podernos quitar este asunto. O sea, no tiene nada malo. El último presidente que yo le reconozco haber tenido los suficientes fue a López Mateos. ¿Sí? Contra Guatemala primero y contra España también. Y contra Estados Unidos inclusive. Cuando con Guatemala, que Guatemala quería quitar Chiapas, por cierto, el estado de Chiapas y todo, quería que fuera de pues, Guatemala. Yo tengo amigos guatemaltecos, ellos insisten en que Chiapas era de ellos, aferrado. Sí. Y que nosotros se los quitamos, pero bueno. Ahí la cuestión es de que yo recuerdo, bueno, yo estaba muy pequeño, recién nacido, pues, ahí en los 50 y tantos, yo nací en el 57. Pero en esos tiempos que yo he leído y que mi padre me platicó, etcétera, etcétera. Mi padre tuvo funciones fuertes políticamente hablando en los gobiernos federales, desde Lázaro Cárdenas y todos ellos, López Mateos, etcétera. Y él me platicaba que en una ocasión, cuando Guatemala le quiso declarar la guerra a México, López Mateos les dijo, espérense, ¿con qué guardia quieren ustedes? ¿Con la de Chihuahua o con la de Veracruz?
Órale. No me voy a enfrentar a un gobierno débil, como es el de ustedes. Así se los dijo, ¿eh? Que los chiapanecos decidan. Y los chiapanecos decidieron México. Así de sencillo fue. Ojo con eso. 2, con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiso hacer lo que es el del ferrocarril Maya, pero Estados Unidos lo quiso hacer con la finalidad de hacer los traspasos. Sí, el istmo de Tehuantepec que se queda hablando. De todo lo que era el istmo de Tehuantepec. Y también se le digo ahí, no, relájese, compañito. Relájese, que usted me debe más, inclusive. Usted tiene territorio mío. ¿Y todavía quiere más? No, señor, aquí relájese, dejémoslo así en proyecto y déjelo así. Déjelo pasar. Y fueron muchos años. Inclusive acordémonos que parte de la invasión de Estados Unidos a México fue a raíz de lo mismo también. Cuando los niños héroes y todo eso, fue a raíz de que Estados Unidos quería esa partecita. Y por el comercio, el comercio interoceánico. Panamá, ¿no? Pues, antes del proyecto de Panamá, el proyecto interoceánico pintaba más factible por el lado mexicano, por esa mostura, ¿no? Es correcto. Y que esa zona iba a ser totalmente gringa. Por supuesto. Sí. Y dijo, pues no. Y con España, si no mal recuerdo, López Mateos, España quiso meter lo que era... antes que nada, también tiene otro problema con Estados Unidos, porque los tejanos querían a fuerzas que todo lo que era las vías de ferrocarril de Chihuahua al Pacífico fuera de Texas. Toda la vía, hasta Topolobampo. Así es. De la Union Pacific, esa que se las cumplió Zedillo, ¿no? Finalmente. Finalmente. Pero a fin de cuentas, o sea, mientras fue él inaugura todo el ferrocarril Chihuahua al Pacífico y mexicano 100%. Y no permitió nada que fuera más que el trayecto que requiera. No, pero estos son gobiernos neoliberales. ¿Cómo nos atrevemos a hablar así bien de esa gente, hombre? Pues sí. Y López Mateos creo que fue para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país. Que de hecho es lo que te iba a comentar. El trabajo de López Mateos y luego antes de él ¿quién fue Ávila Camacho. Ávila Camacho, güey. Ávila Camacho. Y luego ya lo recibió también Díaz Ordaz. Fueron los mejores gobiernos del siglo pasado, con crecimiento de 10% anual. O sea, el PIB crecía. Con Díaz Ordaz ya comienza a descomponerse un poquito, que es cuando quiere entrar el socialismo y el comunismo a México, y que Díaz Ordaz fue cuando dijo no. Que tuvo que aventarse ese tiro. La culpa a Luis Echeverría, de hecho, ¿no? De la matanza esa. Sí, pero esos dos y Díaz Ordaz más o menos, aunque pues estaba muy distraído con la tigresa y por eso no supo lo que pasó ahí, que se le metieron Eso sí es cierto. Y entonces fue como se le coló un López Portillo, un Echeverría y a partir de ahí se descompuso todo, ¿no? Pero a esos otros tres anteriores, recuerdo que se me hablaba del crecimiento de 10% anual del PIB. Oye, Luis Echeverría en el gobierno de López Portillo tuvo 3 empleos, 3 secretarías. 3 secretarías, ¿sí? Antes de la de gobernación. Sí, antes de la de gobernación, antes de llegar a la de gobernación, él tuvo 2 secretarías. Esa sí no me la supe. Yo pensé que había empezado y terminado en gobernación. No, también, no, él estuvo en la Secretaría de Hacienda. Y en la Secretaría de Educación. Chéquele el dato, compayito. Pues ojalá y hablara antes de que se fuera, pero me gustaría que la versión mexicana de la película El Irlandés, que fue muy galardonada hace poco tiempo, no sé si la recuerdan. Muy bueno, muy sería, bueno. Echeverría es la versión, o sea, es el irlandés. Definitivamente. Y te voy a decir una cosa, Luis ya que hable, ya no va a pasar nada, suelte todo lo que pasó y lo que hizo. No, ya Luis Echeverría no creo que suelte nada, y menos teniendo a su hijo putativo como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pues eso sí es cierto. Que entonces significaría que Zedillo, pero hijo, no sé si seguir con el tema, Zedillo obedeció a Echeverría y por eso fue que sembró a López Obrador en la Ciudad de México, porque López Obrador no tenía derecho a ser candidato a la Ciudad de México. No, aquí lo que pasó es que Zedillo era un hombre tan débil,
que Camacho le dijo, este es el bueno aquí. Entonces fue Camacho y Echeverría. López Obrador se debe en muchas cosas a Camacho Solís. Ay, el hombre inteligente, el hombre cerebral era Camacho Solís. Si estuviera vivo estaría en el gabinete entonces. El secretario de Relaciones Exteriores, al hablar de Camacho Solís, significa guácala para él. Uy, qué mello. Pues, bueno, es que sí es cierto, Marcelo Ebrard era su discípulo fue su chalana de Manuel Ávila Camacho, tiene razón, en la jefatura de gobierno, que en aquel entonces era regente, ¿no? Camacho Solís, y Camacho Solís era un tipo presidenciable siempre. Siempre fue un tipo la herencia de Camacho Solís, pues es Marcelo Ebrard. Se enojó mucho cuando nominan a Luis Donaldo. Entonces, si estuviera vivo Camacho Solís, estaría en el gabinete, estaría ocupando el lugar de Marcelo Ebrard, posiblemente. Creo que no. ¿No? No, Camacho Solís se distanció de López Obrador. Sí, antes de fallecer, sí. Antes de fallecer. Ay, se distanció tremendamente. Hubo ahí cosas muy fuertes, inclusive con Ebrard se tuvo que ir a Europa cuando termina su jefatura, porque Camacho Solís era el que le iba a meter a la cárcel. Esa sí no me la sabía. Sí. Ese rompimiento, bueno, yo nomás me quedé cuando, pues, el jefe de gobierno en ese entonces, el regente capitalino que le decían, era Manuel Camacho Solís, y el director de gobernación de la Ciudad de México era Marcelo Ebrard, era el joven Ebrard en ese entonces. Distinguidos priistas, pero ya robaban más cuando eran del PRI, ahora ya roban menos. Sí. Y ahora, bueno, o ya no roban. Pues. Hoy me dieron una sorpresa de otra persona que por ahí tiene un nombramiento que, dije, no puede ser. Ah, sí. Luego te platico, eso más en corto. Eso lo dejamos para la segunda edición de este ejercicio. Sí, pues bueno, lamentablemente decepcionamos a nuestro público, no pudimos encontrar quién mató a Colosio, pero creo que hablamos de algo muy interesante también. Yo lo que sí puedo estar seguro es que a Colosio lo mató una bala. Efectivamente. Que no sé si fue fabricada en Europa o... Esa es buena pregunta, porque el arma era española, ¿eh? Ajá, esos datos está bueno con eso está bueno para cerrar. El arma con eso era continuamos española. Para el próximo capítulo, seguimos hablando. Y digo era porque ya no existe esa arma. Ya desapareció. Pues con ese me gusta terminar este análisis de este día, y sobre todo porque deja una hebra como para la siguiente emisión. Sale y vale. Que por cierto, por ahí tenemos pendiente también otro programita. Por supuesto. Otro programita y otro de estos. Muy bien. Pues Lalo, muchas gracias por todo tu tiempo. Ya te quité horas trago, como decimos vulgarmente en nuestro país, en viernes de quincena. Perdón. No. Bueno, fuera de quincena, ¿no? Es viernes. Yo ya a esta hora, a mi edad, ya me recojo en mi casita, relajado. Aquí estoy, de hecho, en tu casa, que es casa de todos ustedes. Y relajado, esperando que mañana pues levantarse temprano para ir a hacer los quehaceres allá en el ranchito que tenemos. En la tarde noche a ver la pelea, el costal de papas que van a tener ahí, bueno, para no aburrirse. Me daba pena. Estuvo mejor la del sábado pasado. Ah, sí, estuvo mejor. Eso sí. Buenísima pelea. Pero bueno, no, yo la verdad, es un ejemplo más de lo que vivimos en México, de traiciones y héroes fantasmas simulaciones, sí. Simulaciones, exacto. Perfecto. Eres de lo peor, Juan Barrientos. Tuve un muy buen maestro. Aquí te tengo a ti, por eso es que soy así. Pues muchas gracias a Lalo Porras por este tiempo, y esperamos que haya sido de su agrado este análisis, estas especulaciones periodísticas traviesas que estamos haciendo. Algunas que fueron vivencias también. Y algunas anécdotas que nos tocó vivir. Pues Lalo, resbaladero.com.mx. Ahí estamos en el resbaladero.com.mx, si me lo permiten. Muchas gracias por permitirlo, promocionar mi página pequeña pero real. Eso es lo importante, la autenticidad. Yo conozco algunas que no que no digo nombres. O los vamos a decir después, si la gente sigue sintonizando, pues hay que dejarles ahí el gancho. Sí, hay que dejarles espacio y ahí que den su opinión, ¿verdad? Perfecto. Pues muchas gracias, Lalo, por este tiempo, y seguimos en contacto con nuestro público.
Mis respetos y admiración como siempre, mi querido Juan. Y el público que Mucho nos... éxito para el resumen. Muchas gracias. Y el público que nos sigue, pues estaremos pendientes. Nos vemos en la próxima emisión de este tipo de análisis desde la ciudad de Chihuahua. Ese edificio atrás de ti, acuérdate que se empeñó en alguna ocasión de la historia. Hijos, otro tema para hablarlo ahí. Pues entonces eso ya le corresponde al resbaladero. Pero bueno. Ahí estamos. Continuamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.